Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar a estudiar la carta de Colosenses. Pablo se enteró que los creyentes de Colosas estaban siendo acechados por falsas enseñanzas que requerían el obrar de uno separado de Cristo y también el entrar en un éxtasis espiritual para vivir más la vida cristiana, entre comillas. Y Pablo, como solución final y única, presenta que el creyente ya está completo en Cristo. Vamos a comenzar por la primera parte del versículo 1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí vemos que Pablo se presenta como un apóstol, un enviado oficial de Dios, aunque dice que es apóstol de Jesucristo, viene de Jesús mismo y por la voluntad misma de Dios. Él no se autopromovió o autodenominó el apóstol, como hoy vemos en muchas iglesias. Hermanos, él fue soberanamente designado por Dios para ser el apóstol, que predique las inconmensurables riquezas de Cristo a los gentiles principalmente. Y él fue apartado para eso, y fue apartado, vean bien, de gracia, como dicen otras palabras, pues es la soberanía de Dios, es por la pura voluntad de Dios y no de él. Por lo tanto, fue de gracia que recibió. No fue por una obra que él hizo o que conquistó a Dios para que Dios recién le diga: vos vas a ser apóstol. No, es soberanía pura de Dios, de tal manera que vemos también en otros, escritos de Pablo, que dice que Dios le apartó desde el vientre de su madre para la gracia, para revelar a Cristo a los gentiles. Así que fue por el puro poder de Dios y la pura gracia, por su pura voluntad, que Pablo fue llamado, hermanos. Así también nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros no podemos hacer nada en la vida cristiana si no es por la pura gracia y poder de Dios en todo, hermanos. Y esto es lo que va a decir Pablo en su carta también, que es por la gracia de Dios, es por estar en Cristo, como vamos a ir viendo. Y vemos que él está con el hermano Timoteo. Se cree que el hermano Timoteo es el que estaba escribiendo la carta. Es decir, estaba escuchando lo que Pablo le dictaba y él le escribía. Muchos dicen que había en esa época una clase de dictado por, tema. Pablo le decía un tema así, él escribía, o más específicamente le dictaba palabra por palabra. Bueno, la cosa es que aquí Timoteo escribió lo que Pablo le dijo y tal. Y vemos que Pablo lo dice que es un hermano. Hermanos, los cristianos deben tratar a otros cristianos como hermanos, colaboradores de la misma fe que comparten en Cristo. No son un esclavo ahí. No, son hermanos. Aún si trabajan en la misma empresa, deben tratarlo como hermanos y no principalmente como obreros en la empresa. No. Está destinada la carta a los, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Partamos por los santos. Pablo ya le dice que ellos, los cristianos de Colosas, son santos. Son santos. A pesar de que estaban, siendo acechados, y ellos capaz que estaban siendo un poco afectados, aunque no dice mucho la carta, pero seguramente podría haber esa posibilidad de que algunos sean, influenciados. Pablo igual ya los dice: recuerden, por así decirlo, ustedes son santos, yo les escribo a santos. Y vemos que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de santos. Por ejemplo, en Daniel 7, donde se habla de que en un reino futuro iban a haber los santos del Altísimo. Y en un reino futuro. Y vemos que en esta carta también Pablo va a decir que los santos en luz fueron trasladados al reino de su Hijo, del Hijo de Dios, al reino del Hijo amado. Así que estos santos son los santos de los últimos tiempos, hermanos, que Daniel ya profetizaba.
Y nosotros también somos santos de los últimos tiempos que tenemos el privilegio de estar viendo ya la nueva creación, hermanos. La nueva creación de manera inaugurada, porque cuando Cristo vino, se inauguró. Dijo Cristo mismo que el fin de los tiempos ha llegado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. Pues ustedes ven que yo expulso demonios. Eso era una gran prueba. Así que, hermanos, ellos ya estaban siendo los santos de los últimos tiempos. Y también dice que son fieles. Esta palabra fieles puede significar dos cosas, y las dos cosas al mismo tiempo, que son creyentes en Cristo, porque es la palabra que tiene que ver con pistos, fieles, creyentes en Cristo, y también que son leales, son fieles, leales. Y las dos están en consonancia. Si vos sos leal, implica que primero tenés que ser creyente. No podés ser leal sin ser creyente. No podés tener una obra buena, que es, por ejemplo, que es una persona leal a Cristo, sin antes tener la fe. La obra es la manifestación de que hay fe, como dice también Santiago. Pero vean esto, que dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ellos son fieles y santos solamente porque están en Cristo. De Cristo viene todo lo bueno en la vida cristiana. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Ellos, por estar unidos a Cristo, ya son santos. En posición, digamos, en el ya son perfectamente santos como Cristo es santo. Pero en el ya y todavía no, ellos van madurando. Pero si son santos es porque ya están en Cristo, hermanos. Y vemos que también ellos son fieles porque están en Cristo. Ellos pueden hacer obras buenas porque están en Cristo. Vemos entonces aquí que hay una representación de lo que es un cristiano. Un cristiano es alguien santo y fiel porque está en Cristo. Y vean que dice: a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. No es que ya están en el cielo, por así decirlo, físico, no. Están viviendo todavía en el planeta Tierra. El creyente vive con los pies en la tierra, pero espiritualmente ya está localizado en la ciudad celestial. Está en Cristo. Como dice Gálatas 2:20, la vida que ahora vivo, lo vivo acá en el presente, en la vida que vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, antes dijo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿cuál es el deseo del apóstol aquí? ¿Qué le deseaba? Generalmente en las cartas, bueno, se comenzaba con un saludo, ¿no? Se expresaba a quién se dirigía la carta, allá en Roma, bueno, de los gentiles. Y se decía generalmente charein, que es como un saludo griego, gracias. Pero Pablo no solo lo deja así con una palabra, sino que también pone el saludo hebreo que es shalom, paz. Entonces pone gracia y paz. Y lo hace suyo esto. Él modifica, digamos, el saludo y lo vuelve más vivo, más personal. No es solo un cliché de tal manera. Por eso cuando dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, no está siendo, digamos, mecánico, sino que está hablando lo que realmente Él quiere y Dios quiere. Gracia y paz a vosotros de Dios mismo. Él no va a estar mintiendo diciendo esto, así como en las otras cartas. No, Él lo dice. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. En otros manuscritos también aparece de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, pero en los más antiguos dicen que solo aparece de Dios nuestro Padre. Entonces, Pablo desea gracia y paz. Ahora, la gracia va primero y como resultado va la paz. La gracia es todo lo que Dios nos da para la vida cristiana, para la salvación, para estar en Cristo.
de gracia nomás nos da, sin que nosotros hagamos algo, sino que Él de gracia nos da. Y claro, luego hacemos las cosas porque es una gracia recibida el hacer inclusive las cosas. Entonces vemos que Pablo nos desea gracia para todo, de tal manera que la carta también termina con un gracia a ustedes, gracia de Dios para ustedes o algo así. Entonces no es un cliché esto. La vida cristiana se vive por la gracia. Pablo mismo dijo, si yo he trabajado más que todos, no fui yo, sino la gracia. Todo es por la gracia. Y Pablo le decía esta gracia. Hermanos, sin esta gracia de Dios no podemos hacer nada. Y el resultado de la gracia es paz. Por eso primero está gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. La paz es, digamos, el bienestar, pero un bienestar que es espiritual, es el estar reconciliados con Dios, algo objetivo, que es un decreto legal que estás bien con Dios, es una paz, pero también algo subjetivo, que vos tenés la paz de Cristo. Mi paz os doy, dijo Jesús, vos tenés esa paz, esa tranquilidad, el saber espiritualmente que vos ya estás en Cristo, estás bien con Dios, a pesar de las circunstancias feas, desfavorables que vos ves, igualmente podés experimentar la paz de Dios en tu corazón. Ahora, para terminar, era muy difícil encontrar a Osama Bin Laden. ¿Por qué? Porque él se escondía en caminos montañosos donde solo, digamos, un guía que vivía por ahí sabía los caminos ahí. Hermanos, nosotros también, si estamos en Cristo, el mal no nos puede encontrar. Y esto Pablo les quiere enseñar. En Cristo podemos vivir todo. Que vengan filosofías, que vengan falsas enseñanzas, que vengan diablos, por así decirlo. Nada nos puede desviar. Si estamos en Cristo, el mal no nos va a encontrar. Ahora, ¿por qué le encontraron a Osama Bin Laden? Porque, bueno, a la larga y a la ancha, él cometió un error y lo encontraron. Hermanos, si nosotros no estamos en Cristo y estamos haciendo obras fuera de Cristo, estamos queriendo ser leales, santos, fieles en nuestras propias fuerzas, el mal sí nos va a encontrar a la larga y a la ancha. Vamos a cometer un error. Por eso, hermanos, debemos estar en Cristo. En Cristo sí, que vamos a ser inalcanzable para el mal. No vamos a ser perfectos, claro que no, pero vamos a ir mejorando. Y cuanto más nos apropiamos de saber que estamos completos en Cristo, más vamos a estar con la paz de Dios. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.